Sí, por favor. Hola, buenas tardes. Estamos con Julio César Guanche, cubano, licenciado en Derecho y doctor en Historia, y también un intelectual cubano bastante activo en el debate, ¿cierto? Y por lo tanto, a raíz de todos los sucesos y que han ocurrido recientemente en Cuba, y los problemas que tenemos para saber realmente qué pasa en Cuba, lo hemos invitado para esta conversación. Julio César. Muchas gracias a ti, Ivette, y muchas gracias a todos ustedes los que nos escuchen, y para mí es un gusto estar hablando con este espacio que organizan ustedes. Gracias. Bueno, los saludo a nombre de CLASE, el centro, somos un centro de estudios, de estudios históricos de la izquierda y la clase trabajadora, y hemos estado en este tiempo, bueno, desde siempre en realidad, pero este último momento más específicamente, preocupados de Cuba, atentos a Cuba, alerta, ¿cierto?, con todo lo que está pasando, y hemos querido contribuir de dos maneras. Uno, ¿cierto?, ustedes lo han visto por redes sociales, una campaña de solidaridad, donde ya hemos reunido 2 millones de pesos, reunimos 2 millones de pesos en una semana, y hemos comprado los primeros insumos, que son jeringas y mascarillas, para enviar a Cuba. Por lo tanto, ese es una de nuestro aporte solidario, ¿cierto?, de pueblo a pueblo. Somos pueblo que es solidario con un pueblo que está construyendo revolución. Y el otro aspecto, ¿cierto?, es el análisis, la discusión, también la difusión, ¿cierto?, de lo que está pasando. Sabemos que tenemos un sistema, ¿cierto?, de comunicaciones bastante restringido, una prensa, ¿cierto?, muy controlada, y por lo tanto lo mejor para poder informarse y para poder debatir y discutir es conversar directamente con quienes son protagonistas del proceso de construcción de Estado, revolución, cierto, socialismo en Cuba. Por lo tanto, en ese contexto quisimos hablar con Julio. Este programa se está grabando, ¿cierto? Ahora mismo es jueves en la mañana, lo vamos a transmitir, o ustedes lo están viendo ahora, que es lunes en la tarde, y porque queremos aprovechar que Julio César está en Quito, y eso nos permite mejores condiciones tecnológicas para hacer esta grabación. La idea, Julio César, es una conversación, ¿cierto?, no una entrevista de tipo periodístico, sino que podamos debatir en torno a algunas temáticas que nos interesan a nosotros como historiadores, te interesan a ti como cubano, obviamente, y como historiador también, y le interesa a quienes nos ven y que nos han seguido en diversos programas donde hemos tratado temas históricos. Y la primera pregunta, así para abrir los fuegos, que surge es, más allá, ¿cierto?, de esta coyuntura, que tampoco sabemos mucho si fueron varios días de protesta, un día de protesta, si las protestas siguen o no, más allá de esa coyuntura de protesta que hemos conocido por la televisión chilena y que hemos seguido también por otros medios de contrainformación, ¿en qué contexto histórico más general, más amplio, se inserta estas protestas en Cuba? Bueno, yo creo que esto es una onda larga que yo creo, a mí me gusta ubicar como inicio en los 90. Antes, estamos hablando con historiadores, ¿no? Y antes de los 90 hay muchas periodizaciones. Bueno, con historiadores no, vamos, con un público que se interesa por la historia, aunque no todos sean historiadores. Antes de los 90 había muchas periodizaciones cubanas, ¿no? Había unas muy típicas, por ejemplo, entre 59 y el 61, entre el 61 y el 68. El que sepa un poco de historia de Cuba o se profundice en ella entiende que estoy hablando, porque no puedo explicar cada una de esas periodizaciones, pero responden a procesos muy específicos. 59-61, 61-68, 68-71, por ejemplo. Luego 71-76, luego los 80 y el 86 con la rectificación, proceso de rectificación de errores, que así se llamó. Entonces había una manera muy como establecida, ¿no?, de situar qué diferenciaba a uno de estos periodos de otros respecto a lo que estoy mencionando y cuáles cambios se habían generado de uno en otro. Los 90 marcaron una frontera tan grande en Cuba que para muchos historiadores, y recuerdo específicamente a la gran profesora desaparecida físicamente
Ana Cairo Ballester, que decía que en los 90 había marcado un antes y un después en Cuba de tan importancia que había hecho mirar de otro modo esas periodizaciones, y esas periodizaciones anteriores, y había que pensar ahora en términos de la Cuba antes y después de los 90. ¿Y por qué eso? Porque Cuba cambió profunda y radicalmente en muchos sentidos después de los años 90, durante y después de los 90. ¿Qué cambió? Cambiaron muchas cosas. Cambiaron, por supuesto, el pacto social sobre el que se había basado la Revolución Cubana, que había sido uno de los paradigmas fundamentales del 59, que era el pacto social de inclusión, el pacto social de igualdad y una concepción igualitarista de lo social, que en sentido igualitario, no igualitarista, porque hay varias nociones, incluso dentro de Cuba, que han criticado bastante, incluso en los discursos oficiales de Raúl Castro, el igualitarismo, entendiendo por ello dar a todos lo mismo, y eso es una versión del igualitarismo que no me parece a mí que es la que está en la raíz del 59, que era una concepción igualitaria de la sociedad que se enfocaba en la lucha contra la desigualdad y en la construcción de actores sociales y de actores políticos también. Porque si algo fue el 59, fue una enorme invasión de lo social, por lo social, de lo público, de lo político, y del acceso a lo político y del acceso a lo social de grandes masas que habían estado de algún modo, si no excluidas, muy limitadas, ¿no?, del ejercicio de lo político. Y no me refiero solo a la dictadura batistiana, que obviamente restringió en enorme medida el campo de la producción de lo político en términos de decisión política, sino incluso su historia previa y los distintos mecanismos que la República previa al 59 había establecido también como control sobre lo social y como control sobre lo popular. El periodo este republicano hay que estudiarlo también, no podremos hablar de todo acá, pero tiene también diferencias, tiene también periodizaciones, y no es lo mismo, por supuesto, lo que Fernando Martínez Heredia llamaba la Primera República, desde su fundación de 1902 hasta 1933 básicamente, porque luego hay una reformulación de lo que el mismo Fernando Martínez llamaba la hegemonía burguesa en Cuba y del campo social y político en general, que concluye en el 40, con la Constitución del 40, y que es distinta a aquella Primera República, ¿no? Con lo cual tampoco se pueden hacer grandes brochazos, ¿no?, en torno a lo que era la historia previa cubana del 59. Pero lo que sí es un hecho para mí es que, y como muestran, ¿no?, los discursos intelectuales también de personas que luego se consideraron críticos del proceso revolucionario y que algunos hoy incluso se usan como banderas críticas del proceso del 59, en el mismo año 59 celebraron que el triunfo revolucionario era una suerte de apoteosis nacional que había logrado la consecución del Estado Nacional cubano para la sociedad cubana, una suerte de integración nacional popular de lo que había sido ese proceso tan incompleto y tan contradictorio de la nación cubana. El triunfo del 59 es un gran triunfo, en mi opinión, nacionalista, con muchos contenidos socialistas. El socialismo es algo que tenía presencia en Cuba inicial en el siglo XIX, pero sobre todo después de los años 30, con varias versiones socialistas entre sí, con lo cual no es un invento, para decirlo de algún modo, ¿no?, del año 59, y menos un descubrimiento formal una vez que se declara oficialmente en el año 61 el carácter socialista de la revolución. Es una tradición que existía en Cuba y que el 59 y el 61 es una elección dentro de una de esas tradiciones, ¿no? Pero entonces, el 59, repito, es ese triunfo, gran triunfo nacionalista que supone un gran campo de inclusión social, un gran campo de inclusión popular, un gran avance también al campo de lo político de sectores que antes, repito, no tenían esa inclusión, por ejemplo, sectores campesinos, sectores que estaban analfabetizados. Se recordará que una de las campañas más importantes de la revolución en sus inicios es la campaña de alfabetización, y frente a la discusión, al debate sobre la idea planteada por Che Guevara sobre el hombre nuevo, dónde está el Che Guevara y qué fue el hombre nuevo, qué fue el hombre nuevo, hay varios historiadores que en Cuba dijeron que aquellos jóvenes que habían desfilado una vez que se acabó la campaña de alfabetización, un año después de haber conocido la Cuba profunda, haber estado en interacción con esa sociedad cubana, haber salido de sus casas por primera vez en mucho tiempo, muchas de las jóvenes, por ejemplo, en una sociedad que era bastante conservadora en ese sentido, en la época, ya esos jóvenes ya eran en sí mismos ese hombre nuevo del que se estaba hablando, y que no había que buscarlo en la teoría, sino buscarlo en ese tipo de procesos de socialización, ¿no? Bueno, eso tengo que ser obviamente muy generalizador, ¿no? Pero esos pactos, esos acuerdos, esos procesos experimentaron un curso muy fuerte de cambio en los 90, y así fue como empecé, ¿no? Conversando, y ahora lo preciso y lo retomo,
cuando siempre explico esto para personas que no son cubanas con una broma, un chiste cubano del llamado periodo especial, que es el nombre oficial que recibió la crisis de los 90, una crisis que fue fundamental, en la cual se perdió más del 35% del Producto Bruto, en el cual los cubanos en promedio perdieron 20 libras de peso per cápita, en el cual realmente las carencias materiales fueron enormes, y lo vivimos mucho. Yo lo viví estando en la universidad y fue una crisis de proporciones descomunales en Cuba, ¿no? Pero el chiste decía que al periodo especial entramos todos, producto de aquella sociedad cubana bastante homogénea, bastante uniformizada en términos sociales, con pequeñas diferencias de ingreso. En los 80 se calculaba que la diferencia entre el ingreso mínimo y el ingreso máximo de los cubanos podía estar en proporción de 1 a 5, lo cual es una diferencia realmente muy pequeña, y que además colocaba a Cuba en los primeros países, no solo latinoamericanos, sino incluso a escala internacional, en lucha contra la desigualdad, ¿no? Por ejemplo. El chiste decía que entramos todos al periodo especial, pero salimos 1 a 1, y algunos nunca salieron. La quiebra de ese componente igualitario, en ese sentido, de igualdad social y lucha contra la desigualdad, fue uno de los grandes cambios, ¿no?, que se experimentó en los 90. Otro cambio, obviamente, fue que las bases del consenso político cubano se habían basado mucho también en ese pacto social y, obviamente, en el tipo de relación que se tenía con la Unión Soviética. La década del año 75 al año 85 fue la década más, digamos, productiva, poderosa, de bienestar social en Cuba, pero que es inentendible si no es producto de que esa misma década es la década de mayor relación también con la Unión Soviética y con el cambio. Eso plantea un problema adicional, que es que en la memoria cubana, lo que se puede entender como memoria nacional, cuando uno revisa registros, testimonios, la literatura de la época, el discurso de la época, se encuentra una suerte de nostalgia actual sobre los bienes que se disfrutaron, bienes materiales, sociales, recursos sociales con que se disfrutaron, se accedieron en esa época, pero hay muy poca nostalgia o incluso rechazo a los modelos de control político que estaban actuando al mismo tiempo que ese bienestar material y social amparado por la relación con los soviéticos. Con lo cual, el regreso a una supuesta edad dorada de los 80 es una idea muy complicada, porque supone que hay un pactos sociales que se alcanzaron gracias a la relación con los soviéticos, y que un pacto social mejorado en términos sociales puede obviamente mejorar las condiciones políticas, ¿no?, de la circunstancia política, pero desconoce que también se vivieron procesos de muy mal manejo de la diferencia política, muy mal manejo de integración de la diversidad social cubana, muy poco espacio a la diferencia política, y que generaron, también de persecución a la diferencia, criminalización de la diferencia, que para muchos perdón, tengo mi familia en Cuba y me llaman y yo debo atender porque hay que atender. Ahora mismo no estoy en La Habana. Entonces, y que esos modelos no eran aceptables para muchísimas personas, y que de hecho eran rechazables, ¿no? En buena parte por esa incapacidad que mostraron desde muy temprano de lidiar con la diversidad social interna en Cuba y con la diversidad política internamente existente en Cuba, que muy rápidamente se asoció siempre con la agenda estadounidense y con la vinculación a la agenda de la injerencia estadounidense, pero que obviamente tenía parte que ver con ella, pero que también había demandas que eran cubanas, que eran demandas que eran nacionales, que eran demandas sociales, que también desde entonces tenían que haber hecho parte, ¿no?, de un espectro político, que no lo fueron. Con lo cual, ahora mismo, los 90 también mostraron que una reforma económica que no se pronunciara sobre el campo de lo político y sobre la reforma de lo político también tendría muchos problemas, ¿no? Esto hay que manejarlo, como todo, con muchos matices y cuidados, porque también dentro de los 90 hay momentos, ¿no? A principios de la crisis, el 91, 92, 93, los años más duros fueron el 94 y el 95. Hubo una intención que yo la he leído así, ¿no?, después de haber ocurrido, que fue ampliar los espacios de debate y de discusión como una forma de enfrentar la crisis, como una forma de solucionar o dar espacio a las soluciones de los propios sujetos sociales cubanos dentro de las posibles soluciones. Hicieron promesas políticas de gran importancia. Hicieron promesas políticas de compartir la crisis, de la austeridad de la crisis, era una austeridad compartida, eso es muy clave,
que es distinta a ahora, porque también hay privilegios que se ven muy claramente en distintos sectores sociales cubanos y es muy diferente también a la situación de los 90. Y se vivieron entonces algunos procesos, a principios de los 90 sobre todo, que tú, Ivette, como historiadora también de los procesos intelectuales en Cuba, conocerás, que fue, por ejemplo, centros como el Centro de Estudios de América, que nucleaba a varios grandes pensadores revolucionarios y marxistas críticos cubanos, que venían a su vez de la experiencia de la revista Pensamiento Crítico, varios de ellos de los años final de los 60 hasta el 71, y que se convirtieron en la primera mitad de los 90 en una suerte de laboratorios de ideas, de propuestas, de discusión, de debate público de mucha calidad, desde el lado del campo revolucionario, desde el campo de las propuestas del campo de la revolución, que al mismo tiempo eran pensamiento crítico y al mismo tiempo eran propositivas, ¿no? No fue el único el CEA, fueron otros, yo también, esa época, repito, estaba estudiando y la universidad estaba como estudiante, y en la Universidad de La Habana se vivieron espacios también de aventura, de mucha discusión y de mucho conflicto ideológico de real, no de consigna, sino de discusión reales en torno a estos temas, pero que también tuvieron un corte o un recorte en el año 96 con el cierre del CEA y el cierre de ese tipo de espacios que habían y estaba ocurriendo entonces en la primera mitad de esos años 90. Luego, tengo que saltar, ¿no? Ahora mismo, hace 10 años aproximadamente, sobre todo después que Raúl Castro asumió primero interinamente y luego oficialmente la presidencia del país, comenzó un proceso que ha tenido varios nombres o varias fases de reforma económica, pasando por la actualización del modelo económico, ahora más recientemente desde enero el ordenamiento, la tarea de ordenamiento económico y demás, pero han tenido un punto clave, ¿no? Que es la comprensión desde el inicio de que los cambios eran fundamentalmente económicos y que no habría grandes reformas políticas en el modelo cubano. Eso parecía primero para un marxista un poco raro, bastante extraño, que se puede imaginar que se van a producir cambios económicos sin que se generen a su vez y conectadamente cambios políticos, pero además de ser un problema teórico eso, que para mí es un error considerarlo así, porque no hay la posibilidad de intervenir en un campo sin intervenir el otro, a mí me parece que la falta de una vocación explícita de reformar al mismo tiempo ambos campos, después hablaremos de otros campos como el cultural, el demográfico, que también es muy importante, pero en estos dos específicamente, el económico y el político, la falta de avance paralelo de reformas políticas que eran necesarias, que el propio proceso cubano había identificado como necesarios. El año 86 mencioné que se hizo un proceso llamado de rectificación. Habían pasado solo 10 años de la creación del actual sistema del poder popular cubano, que es el Estado cubano, así se llama, poder popular, ¿no? Asamblea Nacional del Poder Popular y así hacia los municipios, ¿no? Se creó en el 76 con la primera constitución socialista. 10 años después, solo 10 años después, ya la rectificación tenía una enorme lista de problemas que había generado en solo 10 años ese sistema y que ya tenían que ser reformulados. Desde el año 86 hubo un congreso del partido importante cuya convocatoria en el 89 fue bastante masiva y bastante amplia en nivel de debate, y se hizo una reforma constitucional en el 92 que recogió algunos de los grandes problemas que habían sido identificados en el 86. El problema es que desde el 92 hasta ahora, ese sistema de poder popular confronta muchos de los mismos problemas que se identificaron en el 86 y que todavía hoy se mantienen bastante vigentes como problemas y que no han hecho otra cosa que profundizarse con el paso del tiempo, porque las reformas introducidas, por ejemplo, en el 92, con la creación de algo que se llamó Consejos Populares, estuvieron muy, muy lejos de cumplir las promesas que se hicieron con esas reformas, y actualmente es la situación que experimenta en términos de representatividad social, en términos de credibilidad política también para muchas personas, en términos de resolución de conflicto, en términos de eficiencia de la gestión, en términos de calidad institucional, en términos de continuidad de procesos políticos democráticos reales desde abajo, es muy, muy limitada la apreciación que se puede tener desde abajo, ¿no? De ese tipo de procesos. Entonces, pensar que se reformaba la economía, se aumentaba el Producto Interno Bruto y al mismo tiempo la reforma económica podía ser política, podía ser contenida sin dar cuenta de todo lo que generaban ya los antiguos problemas, más los que se iban acumulando, me parece que fue un error de diseño, un error de concepto, un error político que terminó produciendo entonces el agravamiento también incluso dentro del campo de lo económico, cuando por ejemplo se lanza hacia el futuro, desde los 10 años anteriores hacia acá, por ejemplo, el llamado trabajo por cuenta propia, o que es trabajo básicamente
privado, pero que cuenta con muy pocas capacidades de protección, por ejemplo, al interior de ese modelo de trabajo. Entonces, eso por un lado. El mismo código de trabajo oficialmente aprobado es bastante desigual en la protección de trabajadores estatales respecto a los trabajadores cuentapropistas, por ejemplo. Luego, al mismo tiempo que se abren espacios de mercado, se restringen derechos políticos de trabajadores y no se aumenta en ningún caso el peso ni el papel de la sindicalización en Cuba, que es una cosa muy, muy formal y muy dependiente del partido y del Estado y que tiene un muy escaso rol real en la representación de intereses y de poder laboral, por un lado, y luego también se niegan derechos que son históricamente socialistas y de izquierda, como un ejemplo el derecho de huelga, ¿no? Que se considera un derecho que bajo el socialismo nunca ha tenido lugar, ¿no? El socialismo cubano en una tradición soviética, no de otro tipo de socialismo, ¿no? Entonces, esos son algunos de los cambios que han ocurrido en los 90. Cambió mucho entonces el pacto económico, cambiaron o debía haber cambiado mucho el pacto de lo político y experimentó muy pocos cambios respecto a la necesidad que enfrentaba y pasaron grandes cosas que voy a sintetizar porque he sido un poco largo en esta primera respuesta, que tiene que ver, por ejemplo, con grandes escalas migratorias. Hubo una tradición de resolver el conflicto interno cubano a partir de grandes olas migratorias. Así pasó en el 78, que drenó mucho el descontento social. Así pasó en el año 80 con Mariel, con otro gran drenaje de descontento social, pero que ya marcaban grandes diferencias respecto a las primeras olas migratorias, porque ya estas olas del 78 y el 80 eran sectores completamente sociales, distintos a los de la primera ola, eran sectores trabajadores o sectores profesionales formados ya por la revolución y que en el primer gran gesto, gran acto de descontento hacia las políticas de esos años 70, había mostrado que la migración había sido una manera de, digamos, repito, drenar, ¿no?, ese conflicto. Luego pasó el gran acontecimiento hasta los de ahora, del llamado maleconazo en el 94, que fue la gran protesta masiva previa a esta, no había habido otra de esas dimensiones hasta el 94, fue de hecho la primera en su momento, y que se produjo dentro de una gran ola migratoria también, que tiene muchas causas que tienen que ver con aquella crisis económica, con políticas estadounidenses que habían represado mucho la posibilidad de emigrar legalmente a los Estados Unidos, y que generaron una ola de migración de más de 100 y pico de mil personas en poco más de mes y medio, en circunstancias muy difíciles de migración, a través de balsas, a través del estrecho de la Florida, y que terminaron con una declaración muy clara del gobierno estadounidense de que una próxima ola migratoria de esas características masivas sería considerada como un problema de seguridad nacional para los Estados Unidos, lo cual básicamente era una declaración no de guerra, pero una declaración estrictamente oficial y estrictamente amenazante, ¿no?, en términos de que no iba a ser permitida ninguna otra ola de ese tipo. Ahora mismo han dicho muy claramente representativos oficiales, funcionarios estadounidenses, han dicho que volverían a considerar la migración como una amenaza, ¿no?, de seguridad nacional. Con lo cual la migración es una salida, digamos, cerrada a problemas políticos internos, y ahora mismo el problema es distinto porque hay que lidiar con un descontento real, hay que lidiar con la conciencia de que la base social no es la que se suponía que se tenía a favor del Estado creada por la revolución, que hay que lidiar con un conflicto interno, y eso plantea realmente escenarios muy inéditos para Cuba respecto a lo que había sido su pasado. Ahí, que estaba silenciada. Tratando de interpretar no sé, pues, a algunos de nosotros que estamos informados sobre Cuba, que conocemos la dificultad de construir revolución con un país bloqueado, ¿cierto? Pero también sabiendo que finalmente no todo es bloqueo, que el proceso interno tiene sus propias contradicciones y dinámicas. Entonces, tratando de interpretar eso, respecto a lo que tú señalabas, me parece que es fundamental algo o una categoría, no usar una categoría que tú utilizaste en otro debate que yo te escuché, esta idea de la novela de Cuba, ¿ya? La novela de Cuba. Que claro, muchas personas, ¿cierto?, desde el sentir más espontáneo, tienden a defender, ¿cierto?, la revolución, todos la defendemos, etcétera, pero muchas veces no conocemos que o no entendemos o no aceptamos, no asumimos
que esa revolución ha tenido importantes transformaciones, que no es la revolución del 59. Entonces me queda súper claro eso en tu explicación, en tu respuesta. Lo que me resulta difícil, digamos, no espero que lo responda, digamos, pero para clarificar desde dónde salen estas preguntas es cómo, ¿cierto?, aspirar a construir una revolución o a seguir construyendo revolución sin caer en la defensa de la socialdemocracia o de la perspectiva de la socialdemocracia, sabiendo que la socialdemocracia se sostiene, ¿cierto?, en un sistema capitalista con la explotación fundamentalmente de otros pueblos. Entonces, en esta digamos, tensión que tiene uno para poder analizar Cuba, reconocer las tensiones, reconocer las contradicciones, los problemas que ha habido en su desarrollo revolucionario, a mí me surge la pregunta bueno, ¿cómo ha cambiado de manera más subjetiva también los elementos más concretos, más del pueblo propiamente tal, la composición de la sociedad cubana? Hoy día mismo, ¿cierto? Estamos, creo que todos insertos en una discusión respecto a qué es lo que es el pueblo. Sabemos que, o si es pueblo, ciudadanía, por ejemplo, nosotros en Chile, ¿cierto? Entonces me gustaría que teniendo en consideración, ¿cierto?, de dónde surgen estas preguntas, de dónde surgen este interés por saber de Cuba, pudiéramos hablar un poquito de cuál es ese componente popular hoy día en Cuba, qué es el pueblo cubano, qué es la sociedad cubana que defiende, ¿cierto?, o critica o pretende hacerle cambios a la revolución. Es una pregunta muy profunda la que haces y yo voy a responderla no solo con toda honestidad, sino con abierto a una pregunta que puedo cometer yo mismo, para mí mismo errores de apreciación, porque son cosas que hay que construir, no. Y es importante considerarlo así, lo importante es no considerar que las preguntas no están cerradas en ningún caso, digo las respuestas, ¿no? Como no está cerrado ahora mismo, por ejemplo, el signo de las protestas, no creo que esté cerrado, es un proceso de disputa política también, ¿no? La frase que usaste de novela sobre Cuba, no la he usado yo, la ha usado una académica que respeto mucho Sí, cubana, que perdón, se llama perdón. Ailín Torres Santana. Y quisiera explicarla porque algunas personas pueden entender, o quizás no comprendan exactamente qué quieres referir con eso, ¿no? Yo lo he dicho de otras maneras con mis palabras, ¿no? Es una idea mítica sobre Cuba, que no se puede tocar a Cuba y según cuando hay un problema y que suspende todas las herramientas críticas respecto a Cuba, que son las mismas herramientas críticas que se usan para otros contextos, ¿no? Entonces, si es un marxista, la persona que está estudiando un tema, Chile, un ejemplo, o Colombia, o cualquier otro contexto, interpreta en los asuntos, los problemas en términos clásicos, ¿no? De lucha de clases, por ejemplo, en términos de agencia social, en términos de perspectivas colonialistas o neocolonialistas de comprender un asunto, en términos de ese tipo también, ¿no? En términos de estructura y agencia, y diría, hay agencia y hay estructura en todos los procesos sociales, y ese tipo de análisis se suspenden absolutamente por un tipo de lectura sobre Cuba que para el que la suspenden, digamos que fuera de su terrenalidad, de su materialidad, y la colocan en entonces un escenario discursivo en el cual Cuba es un ejemplo, un faro, un mito, y que no hay nada que hacer desde esas propias herramientas para entender lo que está pasando en esas propias herramientas que usan para otros contextos para el asunto cubano. Yo también digo en defensa de ese mito que eso no surgió producto de la capacidad discursiva del gobierno cubano de vender una imagen de Cuba. Eso se generó por la potencia de la Revolución Cubana, por la potencia del triunfo del 59, por lo que significó para la construcción misma de lo que es América Latina hoy, por lo que significó también para la geopolítica social en su momento y para una geopolítica del sur, se llamaría ahora, desde entonces, desde África y desde otros contextos, con lo cual es completamente, y en un escenario además que en América Latina se tuvieron sucesivas y muy cruentas derrotas para la izquierda, como Argentina, como el propio, muy específicamente caso chileno, con lo cual es obvio que muchas personas busquen en Cuba y en su sobrevivencia, ¿no? Esa referencia que es mítica en ese sentido, digamos que positivo, pero como todo mito, contiene un núcleo de verdad, pero también tiene otro núcleo de generalizaciones y sobre todo eh, eh, me parece a mí falta de visión situada y contextualizada sobre los procesos que han habido dentro de Cuba y cosas como las que mencioné, que hay estructuras y agencia en Cuba, o significa con eso que hay problemas estructurales sintetizando y simplificando, ¿no?
problemas que son de tipo estructural para el desenvolvimiento económico y político cubano, que tienen que ver con su propio diseño y, por supuesto, con la política intervencionista estadounidense de bloqueo y agresión permanente, no solo de bloqueo, pero que también hay agencia en el pueblo cubano que no se puede ver como un pueblo vacío de voluntad política, vacío de todo tipo de actuación, porque estaríamos repitiendo, me parece a mí, un enfoque que muchos de nosotros hemos criticado por muchos años, que era algo que en una época se llamó enfoque castrocéntrico sobre la realidad cubana, según la cual todo lo que pasaba en Cuba era un tema que solo se explicaba por la actuación, comportamiento, ideas y el carácter y ánimo de Fidel Castro. Eso significaba que la sociedad cubana no existía, no era una masa silente, y eran enfoques que básicamente provenían de ciencias, sobre todo de ciencias políticas, llamémosle, de constructos de derecha, y que son muy claramente identificables como simplificadores y que son muy claramente desmontables, ¿no? Bueno, eso mismo pasa en otro sentido cuando se presenta un análisis de una protesta social en la cual única, que es la que ocurre en Cuba en estos momentos, o lo que ha ocurrido, y lo único que se habla para ello es un enfoque bloqueocéntrico o Estados Unidos céntrico, en la cual el único actor que ordena, manda y impone toda la agenda cubana es Estados Unidos con su política de bloqueo y de injerencia, según la cual no habría nada que hacer en Cuba y según la cual nadie en Cuba puede hacer nada que no esté ya antes previamente determinado y definido, prefigurado por la posibilidad que concede aquella política estadounidense. Con esto, y lo digo siempre y lo repito, no solo no estoy demeritando, ni simplificando, ni quitando la importancia a esa política, sino que estoy tratando de pensar en términos, como usualmente lo hacemos para cualquier problema, en términos multidimensionales. El bloqueo es una política que ya cansa, pero hay que repetir, decir, cansa porque es una verdad repetida y hay que repetirla, y muchos quieren hacer ojos sordos, ojos ciegos y oídos sordos a esa realidad, pero es una política que no nació hace 10 años, una política ya muy, muy antigua, que va a cumplir 60 años de su inauguración formal en 1962, 60 años serían el año que viene, y que es una política que ha cambiado de pretexto continuamente, pero el objetivo ha sido el mismo, y el objetivo ha sido realmente algo que Naciones Unidas misma describe como objetivo genocida, que es rendir por hambre a una población, ¿no? Es una política estrictamente de un poderoso que por encima de cualquier proceso democrático decide imponer su voluntad y decir que imponer que entiende por concepción de su vida buena y a través de una política de hostigamiento, de persecución, de rendición por hambre, con lo cual no solo algunos argumentos dicen que la política de bloqueo debería ser levantada porque no ha sido eficaz para los objetivos que se plantea respecto a la democratización en Cuba y esos objetivos declarados por esa política. Para mí, primero, es una política inmoral, es una política injusta, es una política ilegal, y eso es lo primero que habría que decir sobre esa política, que además no es un factor unido a otros factores de la realidad cubana, sino que es un factor efectivamente condicionante del campo de posibilidades de la situación cubana. Es una situación que se integra dentro del campo de posibilidades y que es un factor constante. No es algo que existe aquí y que, pese a esto, haremos esto otro porque es posible. O hay una pregunta que es válida hacer. ¿Qué puede hacer Cuba que no sea el bloqueo? Esa pregunta se hace en Cuba y hay muchas cosas que se pueden hacer en Cuba. Pero lo que eso no significa es perder la vista de la estructuralidad, de la dimensión estructural que plantea esa política de bloqueo para el campo, repito, de posibilidades cubanas. Pero como mismo digo esto, digo también esto otro, que en Cuba hay una sociedad, hay un pueblo, tú preguntabas por el pueblo, y a eso voy ahora, que debe ser no solo escuchado, sino que tiene que ser primero comprendido en los cambios también que ha experimentado, repito, de los 90 para acá, pero sobre todo en las últimas décadas. Hay varias generaciones cuya niñez y cuya socialización vivieron en esa Cuba por 90. Esas generaciones tienen ninguna edad de oro a la que recordar con nostalgia. Hay modelos políticos en los cuales no se identifican. Hay una gran contradicción entre un modelo político que ha sido muy cerrado en sí mismo, con un modelo partido único, con un modelo ideológico también muy, muy cerrado en sí mismo, respecto a la pluralización de demandas que existen en esa sociedad, varias de ellas al campo de las izquierdas, porque no es en ningún caso el campo político cubano explicable entre revolucionarios y gusanos, esa manera de pensar, sobre todo los 80, cuando el campo de Mariel, por ejemplo. Eso no solo es una simplificación, sino que es un crimen político. Entender así la diversidad social cubana actual, primero porque es incierta, no es falsa, y segundo porque las consecuencias políticas de pensar esos alineamientos son muy graves, porque solo coloca a amigos y enemigos, ¿no? Entonces, lo que ha habido también de los 90 para acá en términos culturales, en términos demográficos, en términos
político ha sido muchas demandas de integrar, de comprender la diferencia, de darle espacio a esa diversidad social y han sido realmente muy poco atendidos y ha sido muy poco, para decirlo muy educadamente, ha sido muy poco poroso el sistema cubano a ese tipo de intervención, a ese tipo de demanda desde fuera de lo que estrictamente acepta, ¿no? Entonces las opciones, tú mencionabas, voy a volver sobre el pueblo ahorita, ¿no? Las opciones son complejas. Muchas personas desde un realismo político dicen que hay muy pocas posibilidades de que un sistema que ha consumido tanto de sus propias bases sociales, porque esto es una prueba muy clara, ¿no? Un proceso que ha consumido mucho de sus propias bases ideológicas, producto de procesos también de exclusión ideológica, de discriminación política que han sido reales, que existen y que han sido ampliamente criticados, un proceso que ha consumido tanto de esas bases, eh, presenta muchos problemas para que las alternativas de su futuro sean alternativas mejoradas de sí mismo. Y muchas veces sean pues, realmente contrastadas desde fuera de sí mismo y arrasadas y que arrasen el sistema, ¿no? Eso para mí es un escenario obviamente muy negativo para Cuba. Yo creo que hay muchas cosas que habría que lograr mantener en el país de ese largo proceso de construcción, de ese largo proceso de construcción económica, social, también popular, y que deberían estar en un horizonte, digamos, ya no llamémoslo de izquierda de este tipo de aquel, sino un horizonte progresivo, ¿no? De un país, de una sociedad, en términos, por ejemplo, de la valoración que le da la sociedad cubana al uso de recursos públicos y a derechos concebidos como derechos universales, masivos y gratuitos, como por ejemplo la educación y la salud, ¿no? Incluso en sectores que no son estrictamente de izquierda, algunos pasan también por aquí porque son valores que se han incorporado con mucha fuerza a la cultura política cubana. Eso me parece muy valioso y que habla también del valor del capital, ¿no? Que generó la revolución ya no solo a nivel material, sino también a nivel simbólico, a nivel de cultura política, ¿no? Tú mencionas la socialdemocracia. A mí me parece que en algunos escenarios se usa la socialdemocracia en Cuba de un modo muy como demasiado lo que no es el socialismo que defiende el Estado cubano, es socialdemocracia, con lo cual hay un primer problema ahí también de definir que estamos hablando por tal. Lo más parecido a la socialdemocracia que hubo en Cuba antes del 59, no se llamaba socialdemocracia porque eran los términos contextuales de la época, fue el proyecto populista cubano de Eduardo Chivas. Y ese proyecto populista de Eduardo Chivas fue del cual emergió la mayor parte de los asaltantes del cuartel Moncada y el propio liderazgo de Fidel Castro. Fidel Castro tuvo luego una evolución y Cuba es el único país en América Latina que tuvo una evolución de ese populismo progresivo, que es de los años 30 y 40 en América Latina, en algunos contextos, como el cardenismo mexicano, por ejemplo, que fue una traducción para Cuba en el caso del chivasismo, sobre todo, de Chivas, Eduardo Chivas, y fue Cuba el único país que hizo una transición hacia el socialismo, sobre todo ya después andando la década de los 60. Pero si miramos hacia esa historia, aquella socialdemocracia populismo cubano de Chivas era una mezcla, un pacto que integraba derechos políticos con derechos sociales de una forma en la cual no se había logrado hasta ese momento en Cuba y que otra vez estuvieron en la base fuerte de los programas políticos de los 50. La socialdemocracia tiene una larga historia, no sé yo que la va a explicar aquí ahora ni la va a defender, porque también se ha convertido, sobre todo en muchos países, en un ala liberal del capitalismo, sin mucho más importancia que eso, y con una cada vez más a la baja, con un cada vez más a la baja catálogo de derechos sociales y de ejercicio efectivo del estado de bienestar, que era una clave absoluta de la socialdemocracia, a favor de un tipo de derechos políticos también que parecerían compensarlo, pero que realmente traicionan su origen inicial, que era ese pacto compensado, ¿no? Ese pacto interactuante entre tipos de derechos. Con lo cual, yo creo que esa discusión hay que tenerla en Cuba, pero hay que tener también contextualizada por lo mismo que tú estás diciendo, de que hay mucho peligro, yo creo, de presentar soluciones cubanas con la ampliación de derechos políticos que serían bastante fáciles de generar, porque realmente hay poco espacio para, por ejemplo, organización política, y cualquiera que prometa otro tipo de elecciones y un sistema multipartidista y demás, puede pensar que eso sería una gran fuente de soluciones para Cuba, y con algunos de los acompañantes de la política social cubana hasta ahora, y con lo cual sería una suerte de pacto, llamémoslo entre comillas, muy primitivamente considerado socialdemocracia. A mí me parece que eso es tramposo, porque porque yo creo que la interdependencia de derechos, que es un lenguaje que usa ahora la nueva constitución cubana, es una cuestión jurídicamente clave para fundamentar lo que subyace
para fundamentar jurídicamente algo que tiene que ser previo a eso, que es una comprensión robusta de lo que es la democracia y lo que es la democracia en el socialismo, ¿no? La democracia tendría que ser, a mi modo de ver, una manera de socializar poder, de socializar propiedad y recursos y de producir entonces campos de igualdad política y campos de igualdad social, ¿no? Eso, en muchos campos, la socialdemocracia que conocemos hoy es bastante débil para producir esos campos de igualdad y igualdad política, pero hay que planteárselo de esa manera. Con lo cual no hay, y eso ocurrió en Cuba, y hay que ser también muy claro al decirlo, en los años 70 y 80, como estaba diciendo, hubo una muy alta provisión de derechos sociales respecto a los derechos políticos que se estaban reconociendo y practicando dentro del país. Entonces ese tampoco es un pacto que convence a demasiada gente y cuyas consecuencias se pueden ver ahora mismo con gritos, consignas muy claras que son explícitamente referidas a demandas políticas en la Cuba actual, gritos de libertad, consignas antigobierno y demás, que expresan un componente antiautoritario que hay que atender y que no es definidamente y muy primeramente algo como liberal, sino que hay derechos políticos que están en una tradición cubana que a veces son propuestos por la misma Constitución, que son además conquistas históricas también de la propia Cuba y de la propia tradición socialista, que no han tenido ejercicio real dentro del país y que habría que obviamente defenderlos de un modo mucho más radical de lo que ha ocurrido hasta ahora y afirmarlos, ¿no? Al mismo tiempo que este otro campo, y eso obviamente parecería fácil de decir, es muy difícil de hacer, un avance en paralelo del campo completo de los derechos, pero no hacerlo plantea muchos caminos falsos y muchas trampas también ideológicas, ¿no? En la cual termina siendo la democracia un blindaje de un grupo social frente a otro, porque sencillamente ha desactivado la base social que es necesaria para esa democracia ampliada y robusta, que ha sido previamente desactivada por su exclusión social o su contención, ¿no? Por la vía de su nivel socioclasista. Entonces la pregunta sobre el pueblo tiene que ver todo con esto. En Cuba yo creo que la activación política de lo popular, fue un suceso clave, ¿no? Un hecho clave del 59. Pero también me parece que ha tenido sucesivas desempoderamientos, ¿no? Ha habido muchas definiciones oficiales de lo que es el pueblo, ha habido mucha representación oficial de lo que es el pueblo, mucha ventriloquía de lo que es el pueblo a favor de sindicatos que hablan por el pueblo, que están a su vez conectados con el partido y dependientes del partido, pero ha habido muy poca autoorganización, ha habido muy poca construcción social, popular, autoorganizada de lo que es el pueblo respecto a sí mismo, y eso se ve de muchas maneras, ¿no? La propia zafra, haciendo un poquito de historia corta, ¿no? La zafra del 70, siempre se menciona, la zafra famosa del 70 fue aquella en la cual se trataron de obtener 10 millones de toneladas de azúcar, que para algunos fue un gran error económico, quizás lo pudo ser en términos de haberla producido, de los términos de precios, por ejemplo, en el mercado mundial del azúcar, cómo sostenerlo con esa producción. Hay preguntas técnicas, ¿no?, sobre eso. Pero hay un problema político con ello, que se habla mucho menos, y que fue el nivel de desinstitucionalización, el nivel de desempoderamiento, también popular, que significó al mismo tiempo algo que era un empoderamiento. Son unas cuestiones muy complejas que hay en todo proceso, ¿no? Las personas que participaron de la zafra del 70, muchísimos hoy, uno lo entrevista y dicen, te pueden decir cosas, yo lo he hecho, ¿no? Te pueden decir cosas como esta. Era un sueño, y ahora lo veo como un sueño, pero yo te digo que creíamos profundamente en él, y para muchos de nosotros, y esto es un aspecto político importante, era nuestra manera de salir de su desarrollo. Dicho hoy, parece ya una ingenuidad, porque su desarrollo es algo mucho más complejo, ¿no? Como vamos a ver. Pero hay que vivir el actor, cómo vive el actor en su contexto y cómo vive el actor dentro de su propia realidad. Y no solo una manera de salir de su desarrollo, sino una manera de financiar un camino de independencia política del socialismo frente a la Unión Soviética. ¿Ok? Eso sin duda empoderó un camino político en esa dirección, pero por otro lado, por ejemplo, se vivieron procesos, al mismo tiempo, se vivieron procesos que en el año anterior había aprobado una ley contra la vagancia y dejó de ver conflictos políticos que se expresaban en lo que era una suerte de huelga de brazos caídos, que eran a su vez resistencia frente a los modelos políticos de organización y de convocatoria que estaba siguiendo aquella zafra, y procesos efectivamente de disidencia, así no se llamaban en la época, pero eran de disidencia política y social, que no se vieron dentro de la euforia de los 70 y que no se atendieron del modo en que pudieron procesarse. Otras cosas un poquito más conocidas es que, por ejemplo, la FEU, la Federación Estudiantil Universitaria, de enorme tradición,
en esos finales años 60 se fusionó con la Unión de Jóvenes Comunistas, lo cual era un error político serio que después se reconoció, pero ocurrió. También prácticamente los sindicatos desaparecieron en algo que se llamó movimientos de avanzada, con lo cual a nivel de organización política, por sí mismo el pueblo, de lo que era el pueblo cubano en sus sectores, tuvieron también varios procesos que al mismo tiempo que avanzaron masivamente en una dirección política de construyamos la posibilidad de la independencia de la Unión Soviética, por otro lado también se desempoderaron porque el tipo de organización política que se fue creando después de los 70 fue también un modelo cada vez más centralizado, cada vez más burocrático, cada vez más dependiente de las instancias superiores, ¿no? Del Estado y del partido. Ahora mismo el pueblo cubano pasa por ahí también, pasa por esa incapacidad de tener representación muchas veces propia, porque se habla mucho en nombre de él, porque muchas veces se lo consulta, y esto yo creo que es importante, porque se usa muchas veces como ejemplo de lo mejor de los procesos políticos cubanos, ¿no? Grandes procesos de consulta popular. Yo creo que eso es muy valioso, pero creo que sería más valioso si, por ejemplo, ese mismo pueblo que es consultado tuviese más instancias de codecisión. Entonces, la última constitución, por ejemplo, es un ejemplo de ello, en el cual se convocó un amplio debate constitucional, una comisión constitucional creada entre el partido y el Estado, decidió qué contenidos constitucionales provenientes de esa consulta se quedaban o no en la Constitución y pasaron cosas inexplicables como que, por ejemplo, se llamaba planteamiento, un contenido que había tenido un número X de 200, por ejemplo, estoy hablando ahora de ejemplo, no quiero ser sumamente específico, ¿no? 151 planteamientos, sino con tu 200 planteamientos con un tema, quedaron luego en la Constitución con 200 y uno que tenía 20.000 planteamientos no quedó en la Constitución porque así lo decidió la Comisión. Con lo cual hay una asimetría, hay una desigualdad entre la consulta y la decisión que también es clave en torno al poder real de lo popular para hacerse sentir, para ser parte, para intervenir políticamente y para hacer que la consulta y la participación sea intervención en lo político y no solo una manera de racionalizar o dar insumos a otra instancia que finalmente tendrá la decisión final. Ahora mismo yo no tengo duda de que el pueblo cubano es un pueblo muy diverso, muy contradictorio, que el que se manifestó en las calles en enorme medida es también pueblo cubano y que hay que entenderlo también así y procesarlo de esa forma. La Constitución cubana, para decirlo en lenguaje jurídico, tiene dos artículos que son contradictorios entre sí. En el artículo 5 define que la soberanía radica en el pueblo, como es tradición revolucionaria de Francia, y el artículo 3 dice que el Partido Comunista de Cuba único es la fuerza superior y dirigente del Estado. Con lo cual hay dos soberanías ahí en juego, la popular y la soberanía partidista sobre el Estado, que a su vez entonces sería sobre el pueblo. Esa es una definición que se resuelve en la práctica con un dominio muy claro del partido sobre el Estado, y lo que queda en un segundo plano es cómo ejerce el pueblo esa soberanía de modo directo, porque incluso las propias formas de participación directa que establece la Constitución como referendo, como iniciativa legislativa, ahora como iniciativa constitucional, incluso las reconocidas, no se han hecho nunca efectivas prácticamente desde 59 para acá. Con lo cual hay que, me parece a mí, avanzar mucho más en un campo que no proviene de afuera, que no proviene de una imposición enemiga, que no proviene de una imaginación liberal, o lo que se le quiera llamar, sino que proviene de la propia Constitución cubana, del propio pacto político que el pueblo cubano se dio a sí mismo, que dice que el pueblo cubano es su soberano y que tiene que tener muchos más mecanismos para ejercer esa soberanía, implementarla y controlarla, ¿no? Aprovechando estos últimos minutitos que nos quedan, a mí me queda muy claro, digamos, en tu exposición, en tu respuesta a las preguntas y en mis propias concepciones de la historia también, de que la Revolución Cubana no es algo que haya sido concedido por las autoridades durante todo este tiempo al pueblo, sino que el pueblo ha construido y ha participado, digamos, en esa construcción. Que hay efectivamente un pueblo hoy día que ha cambiado en su composición, en sus identidades, ¿cierto? Y en sus aspiraciones también, y que por otro lado hay una transformación institucional que va dando o intenta dar cuenta de esos cambios. Tú haces un llamado entonces en este sentido a un pueblo activo, ¿cierto? Un pueblo que construya, un pueblo que tenga diversas formas de participación. Y ahí por ahí leí un texto tuyo, ¿cierto? Que por lo menos yo interpreté así las afirmaciones que tú hacías en ese texto, donde criticabas el llamamiento que hace Díaz-Canel a defender la revolución en las calles. ¿Ah? Entonces,
¿Cuál es el rol que le cabe al pueblo en estas coyunturas críticas? ¿Irse para la casa y esperar a que el Estado resuelva cuando el Estado, ¿cierto?, se supone que es síntesis de estas transformaciones? O efectivamente a este pueblo, ¿cierto?, que ha construido su propia revolución, que sabe cuáles son los límites, ¿cierto?, que quiere cambios también, le corresponde salir a defender esta revolución y este último punto, que es la Constitución, ¿cierto?, que es este proceso de defensa que está haciendo Cuba, o que se intenta hacer Cuba en este momento tan difícil. Eso es muy importante y me sirve tu pregunta para profundizar sobre ese punto, porque es un punto complejo. Lo que mencionas, yo lo escribí el domingo 11 de julio, después de escuchar al presidente Miguel Díaz-Canel no llamar a defender la revolución, no llamar al combate, que la orden está dada y que la calle es de los revolucionarios. Eso ocurrió a las 4 de la tarde, sobre las 4 de la tarde cubanas, esa proclamación. Ya había básicamente 2, 3 lugares en el país ya con manifestaciones. Todavía no se había producido la gran expansión de las manifestaciones que ocurrirían luego de esa hora, que llegaron a abarcar 6 provincias y al menos 60 localidades. Y a mí me parece que cuando yo nací en un lugar en el cual había de niño, siempre vi un gran letrero puesto en un lugar que era una unidad militar de guardafronteras, esa frase que era: la orden de combatir está dada siempre. En mi imaginación de niño, y cuando crecí con esa frase que siempre estuvo allí, para mí, y creo que para muchos otros en Cuba, era una frase muy clara, muy definida y muy necesaria para enfrentar algo que ha sido permanente en Cuba, que es la posibilidad real de no solo una intervención global estadounidense, sino de incursiones armadas que ocurrieron en los 60 y que han mantenido y después atentados en los 90, que también costaron vida, algunas vidas. Un turista italiano muy famoso en esos años 90, por ejemplo, que ha sido una cosa que ha sido real y que nunca ha sido, y que se malinterpreta mal, y se malinterpreta con mucha maldad política, si se quiere, entender que es una cuestión discursiva del gobierno, es un hecho, y ha estado ahí, ¿no? Ahora, ante una protesta social, piénsalo tú en el contexto chileno, o contexto cualquiera, colombiano, en Cali, cuando se está produciendo una protesta, que no solo es lógica que se haya producido en este contexto, sino que la pregunta sería ¿por qué no se produjo antes? Mi lógica era, y sigue siendo, y voy a decir ahora que yo creo que después ha coincidido, no conmigo el presidente, sino que él mismo se ha rectificado, voy a decir por qué. A mí me parece que lo primero que debió hacer era un llamado a la conversación, a la discusión, al procesamiento político de las demandas que podrían salir de ese contexto. Después, claro, como en todo protesta social, aparecieron y seguirán apareciendo en todas las protestas del mundo un sector que vandaliza lugares, un sector que radicaliza las protestas con varios sentidos, muchos de ellos expoliados por afuera, que quieren, por una propaganda política de afuera, que está únicamente interesada en bombardear política y socialmente el escenario cubano para producir una catástrofe social también y el abandono completo, ¿no? Y la destrucción completa de lo que es el régimen político cubano, que yo creo que es muy irresponsable frente a los propios cubanos, que no solo los que defienden con muchísimas razones el estado de cosas en Cuba y el estado cubano, sino el pueblo cubano que está dentro de Cuba, ¿no? Que viviría una situación como esa, en general. Con lo cual, a mí lo que me parece que no es lo mismo defender la revolución, que es una pregunta que hay que hacerse: ¿cómo se defiende la revolución? Es una pregunta que yo me he hecho hace mucho tiempo, que a mi manera he tratado de responder de muchas maneras, y que creo que en lo que he dicho he dado mi manera de pensar sobre eso, que se defiende con más democracia, con más control social, con más articulación popular, con más derechos, con más respeto a la propia legalidad de la propia constitución que es establecida por el país, con mucha más construcción política, con mucho más manejo de la diferencia, con mucho más combate contra la pobreza y la desigualdad. Esas son mis maneras también de defender la revolución. Con lo cual, yo lo único que creo que un llamado en medio de una protesta social que está empezando al combate, ya que las calles son de los revolucionarios, me parece que no fue la opción más adecuada, porque si tú dices que las calles son de los revolucionarios, estás dejando que el espacio político que no es el de la calle no existe para el resto que consideras no revolucionarios, y en otros momentos eso significó vete al mar y ve a la migración y ve de porque las calles no pertenecen. Son consignas que a mí me parece que parecen consignas muy radicales, muy revolucionarias, pero que
exportan un patrón de exclusión, un patrón de manejo de lo político, que a mí me parece que no es revolucionario y que me parece que tampoco ayuda a una ampliación política de lo que es la revolución para la gente que está viviendo una situación concreta, ¿no? El propio presidente Díaz-Canel, yo creo, y eso es constatable, a partir del lunes siguiente hasta el día de hoy, no ha repetido más la frase en la forma en que la dijo aquel domingo, y lo que ha hecho es todo lo contrario, llamados a la paz, un lenguaje que en Cuba apenas existía, es el discurso oficial, hubo discursos a la unidad, a la armonía. Ahora la frase, ya ni siquiera el presidente Díaz-Canel está mencionando una frase histórica cubana que es la patria o muerte, si se ven en sus discursos. No estoy haciendo yo mi interpretación con esto, se pueden ver. Eso responde también a una discusión simbólica en torno a consignas que han ido apareciendo, alternativas o contrarias a la patria o muerte. Y ahora, por ejemplo, la consigna oficial parece ser ponle corazón, si lo ven. También todos los etiquetajes en Twitter, en las redes sociales oficiales del Estado cubano aparece esta consigna, con lo cual a mí me parece que plantear esta pregunta que tú me haces, Ivette, en términos de defender o no la revolución, creo que está en un lugar distinto al problema real que se planteó en ese momento, que era cómo procesar la crisis. Y la crisis yo creo que se pudo, ya eso no tiene sentido, han pasado más de 15 días, creo que debieron decir, se pudo decir cuestiones como la situación es muy difícil, conversemos y no vamos a permitir ningún tipo de violencia contra personas o bienes, porque realmente había llamados, por ejemplo, a quemar unidades de policía, había llamados a un estallido social violento, eso había que controlarlo y es obvio que hay que controlarlo. Y al mismo tiempo hay que llamar a defender la revolución de un modo político, que es el que, por ejemplo, Fidel Castro en el año 94 hizo cuando aquel maleconazo dio una orden muy clara y muy expresa que dijo no va a haber ningún uso de armas de fuego en medio de las protestas. Y entonces eso no se hizo ahora y a mí me parece que era una tradición que era necesariamente recuperable, que necesariamente utilizable en un gobierno actual que enfatiza que es continuidad, en eso no fue continuidad, y por ejemplo, y que las soluciones políticas a la crisis son siempre necesariamente más imprescindibles para la propia revolución, para la propia campo popular que tiene que ser la revolución, y para entender cómo el pacto social de la revolución está en problemas reales y que no se resuelve dividiendo entre sí desde el discurso quién es revolucionario y quién no es revolucionario, sino interviniendo desde dentro cuáles son las demandas, cuáles son las posibilidades reales, cuáles son las demandas legítimas, cuál es lo que es necesariamente lo que es imprescindible de acatar y de aceptar y que hay que escuchar también, ¿no? Entonces, yo creo que de ahora en adelante, y las escenas que vimos para muchos en Cuba, eran escenas que nunca habíamos, no solo no habíamos visto en Cuba, sino que pensábamos que nunca íbamos a ver. Escenas ya, el discurso oficial, por supuesto, enfatiza los actos que llama vandálicos. No me quiero referir a eso ahora, pero hay un discurso que me preocupa mucho en zonas del discurso oficial que le llama delincuentes, que le llama vándalos a todos los protestantes. Después ha habido diferencias, ¿no? En torno a los protestantes, que si jóvenes, que si confundidos, pero ha habido ciertas zonas que le han llamado así, vandalismo y delincuencia. Es un discurso que se conecta mucho con los discursos elitarios de las oligarquías latinoamericanas para enfrentar sus propias protestas, con lo cual también hay que tener mucho ojo político y mucho ojo, si se quiere mirar desde una perspectiva revolucionaria, de cómo se maneja el lenguaje frente a la protesta social, porque esto es importante también. Y entonces, ahora se me fue lo que estaba diciendo. Ahora me editas esta parte porque, en fin, se me fue. Bueno, nada, que me parece que las escenas que hemos visto en estos días y parte del lenguaje que se ha utilizado, a mí me parece que profundiza el problema, no solo lo resuelve, que la propia idea de revolución ya estaba en cuestión en Cuba. Muchos decían que era lo revolucionario dentro del país, en un contexto en el cual han crecido muchísimo las desigualdades, han crecido muchísimo también las diferencias y la estratificación al interior del campo revolucionario. Se suele ver también que solo la burguesía viene de fuera del país o está vinculada al trabajo privado. No se observan las dinámicas también internas de relación entre la burocracia, el mundo empresarial, el mundo partidista y el mundo militar, por ejemplo, que también generan dinámicas pro mercado dentro del país, que también forman parte de la complejidad del asunto y evitan otra vez este pueblo bueno versus pueblo malo, pueblo antipueblo, que no son maneras, me parece, de comprender revolucionaria y políticamente del mejor modo, ¿no? Lo que pasa. Con lo cual, si ya esa discusión estaba en juego, y para muchas personas, ya no es una discusión teórica que hay sobre si la Constitución de 76 puso fin a la revolución como proceso de institucionalización, por ejemplo, ¿no? Y que luego un proceso de Estado post-revolucionario en el sentido de un Estado institucionalizado, que se parecería a la discusión sobre la Revolución Mexicana, por ejemplo.
es una discusión teórica que hay que tener, porque me parece que ahora mismo no es lo más propio para esta conversación, sino a nivel político, a nivel de contenido político, que es lo revolucionario. A mí me parece que mientras un sector social cubano o sectores sociales cubanos reivindiquen la revolución como base de derechos, como base de ampliación de los gritos que dieron de libertad, de igualdad, de igualdad de alguna forma también, no así, pero queremos medicina, queremos alimentos, nos están matando de hambre, escuchen al pueblo. Es muy difícil escuchar eso, escuchen al pueblo y pensar que son demandas estrictamente contrarrevolucionarias. Las demandas, bueno, porque no lo son, las demandas en sí mismas pueden tener cualquier perfil, ¿no? Cuando tú gritas libertad, puede tener cualquier salida. La cuestión es darle un marco político al campo de las demandas y darle salida de un tipo de política a esas demandas. Y yo me parece que ahí es donde se está jugando ahora la posibilidad, que no es muy segura, de que salga este problema, estos problemas que estamos viviendo, por una renovación de los pactos sociales y políticos de la propia revolución y no en un desmontaje absoluto y una marcha versallesca, que una que muchos realmente sueñan sobre Cuba, que para mí sería una tragedia y que también es una posibilidad. Entonces, ahora mismo, repito, está abierto el escenario, es bueno que un escenario esté abierto porque significa que se pueden hacer cosas para bien dentro de él también. Pero a mí, obviamente, ya no ahora como persona que ha estudiado algo de esa historia, sino como ciudadano, como persona cubana, me preocupa muchísimo y que realmente supondría que lo pensemos con toda la prudencia analítica, pero también con empatía política hacia lo que pasa en Cuba, escuchar voces cubanas, escuchar diversidad de voces cubanas, no entender que cualquiera que está hablando con una crítica está tratando de apoyar una carta que se hizo con 420.000 firmas para la intervención en Cuba. Ese es un sector que existe en Cuba, pero existe muchísima gente dentro de los propios Estados Unidos que no tiene nada que ver con ese proyecto y muchísima gente en Cuba que obviamente no tiene nada que ver con ese proyecto, pero que también tienen críticas, que también tienen demandas y que también tienen parte y tienen que ser parte, ¿no? De ese proceso de construcción que en Cuba se ha llamado revolución cuando ha sido esa construcción social, esa construcción desde abajo, ¿no? Bueno, por la hora, ¿cierto? Tú tienes cosas que hacer, así que vamos a terminar aquí. Yo quisiera agradecerte, ha sido muy, muy interesante escucharte. Recomiendo también que busquen en línea las otras intervenciones donde ha estado Julio César con Nailín, por ejemplo, una que estuvo ahí coordinando Karina Noales, entonces, que fue una muy buena presentación, muy clarificadora también. Así que te agradezco, abrazo, ¿cierto?, a través de mis compañeros de clase, a ti y al pueblo cubano, todas las fuerzas, y seguimos trabajando en la campaña para poder enviar de pueblo a pueblo, ¿cierto?, insumos médicos para poder sortear este... Muchas gracias por las dos cosas, que las dos son muy necesarias, por pensar críticamente a lo que nos pasa y por ayudar prácticamente a lo que nos pasa. Muchas gracias por las dos. Muchas gracias, Julio Hasta luego. César. Hasta luego. Chao, nos estamos hablando.